Muy buenos días, nos acompaña ya acá en el set Aníbal García, él es analista político, para tratar de establecer qué impacto tendrá esta solicitud de antejuicio en contra de Edgar Ovalle, diputado electo por FCN, tanto sobre el partido político como sobre la imagen de Jimmy Morales y sobre el trabajo del Congreso de la República, ya que él había sido electo subjefe de bancada por este partido político. Bienvenido, Aníbal, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Buen día, es un gustazo estar con ustedes. Gracias, Aníbal. ¿Cuáles son tus impresiones generales de lo que estamos conversando, lo que ha sucedido alrededor del partido FCN, en este caso, tras esta solicitud de antejuicio? Bueno, yo creo que lo primero que hay que referir es de que el caso de Jimmy Morales, ahora presidente y hace unos meses candidato, es un caso especial, en donde lo primero que habrá que hacer es distinguir cuáles son las fuerzas políticas que están ahorita ya en el proyecto electo para que dirija los destinos del país. Y yo por lo menos identifico tres grupos. Identifico el grupo de amigos de Jimmy Morales, de amigos que estudiaron con él una maestría en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y hay una cantidad de gente que apoyó tiene a Jimmy. vínculos con él por esa razón. Exactamente, dice que son muy cercanos y que son amigos, pero hasta ahí. Luego está el grupo de Jafet Cabrera, que es el vicepresidente, que trae especialmente gente de la Universidad de San Carlos que estuvo en la administración de la San Carlos y que ahora se integran a este proyecto. Y está el grupo del partido. El grupo del partido es el grupo de militares realmente del pasado, militares que estuvieron involucrados en acciones totalmente ilegales y contrarias a los derechos humanos, y ese grupo realmente lo que habría que cuestionarse es qué tanto peso tiene en este momento en el proyecto actual de Jimmy Morales. No obstante, cuando uno mira que el señor Edgar Ovalle, que es además de ser militar, es el secretario general del partido, y uno lee los estatutos de FCN Nación, de FCN, perdón, porque FCN Nación es ahora, pero cuando uno lee los estatutos de FCN, lee entrevistas de los principales dirigentes de ese proyecto, por ejemplo el señor Kilo Ayuso, que abiertamente dice: nosotros hicimos este partido para reivindicar nuestros derechos como militares y como ciudadanos que estamos siendo perseguidos por la justicia. Incluso eso se atrevió a decir en una entrevista. Evidentemente yo creo que tenemos que entender ese contexto para darnos cuenta de que sí, el golpe que se le dio ayer a esta estructura militar acusada de violación a los derechos humanos y de, obviamente, de delitos, es un golpe tremendo, porque no cabe duda que existía una cantidad de personas, que no sabemos cuántas son, que estaban en las listas próximos a tomar posesión en el gobierno en cargos importantes el próximo 14 de enero junto con el presidente Morales. Yo creo que esa es la primera apreciación que hay que hacer. Ahora bien, ayer ya empezaba a demandarse por parte del partido FCN y también de Edgar Ovalle una actitud distinta, precisamente por esa idea que estuvo transmitiendo el partido FCN durante la campaña, que era un partido no tradicional, y por lo tanto uno esperaría que el comportamiento fuera distinto. Hemos visto que en otros casos con diputados que han sido electos por otros partidos políticos y que han estado en el Congreso de la República y han tenido esta solicitud de antejuicio, han utilizado una serie de recursos prácticamente infinitos ante los tribunales de justicia con tal de evitar justamente hacerle frente. En este caso, ¿qué sería lo más conveniente para Edgar Ovalle? ¿Renunciar a su curul? ¿O qué efecto tendría si él acude a las mismas estrategias? Bueno, en primer lugar hay que recordar que siempre se dijo por parte de mucha gente que el proyecto FCN Nación tenía detrás del proyecto Jimmy Morales una estrategia en donde se involucraba a militares cuestionados, militares que no han cumplido con su papel, de manera que eso no es nuevo. O sea, muchos estábamos conscientes y sabíamos, sin embargo la población no lo percibió así, y bueno, hubo un apoyo mayoritario para Jimmy, lo cual no vamos a cuestionar. Ahora bien, el problema es que al señor Jimmy Morales se le ha puesto por decirlo así, un dique muy alto, en donde la ciudadanía lo que quiere es que este país empiece a cambiar. Y eso implica una lucha estricta, una lucha firme en contra de la impunidad.
Y el presidente de la República, en este caso, en la lucha en contra de la impunidad, tiene un papel esencial. Es decir, no nos conviene, ni es bueno para el país, ni fortalece la democracia y el Estado de Derecho, que tengamos un presidente que va a empezar con las mismas de siempre. Empezar con el tráfico de influencias, empezar a ejercer presión a los tribunales para que no se juzgue a su gente. Eso por un lado. Pero por otro lado, él tiene un tremendo problema con el señor Ovalle, porque justamente su subjefe de bancada, el que le va a sustituir a él como secretario general del partido, aparece ahora con un señalamiento que seguro está fundado y que seguro tiene argumentos sólidos, y que ese antejuicio va a tener que ser conocido lo más rápido que se pueda, y que seguramente el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, perdón, le va a declarar con lugar. ¿Qué actitud puede tomar el señor Ovalle? Yo creo que por el bien del país, por el bien del proyecto Jimmy Morales, por el bien de la consolidación de la democracia, que es lo que pedimos los guatemaltecos, y que este país empiece a transparentarse, a cambiar, él debería de separarse del cargo y someterse a los tribunales. Pero me temo que no lo va a hacer. Me temo que no lo va a hacer porque evidentemente las acusaciones que se están haciendo no son acusaciones caprichosas ni antojadizas. Me parece que no lo va a hacer. ¿Qué pasaría si, bueno, el presidente electo Jimmy Morales no le solicitara a él la renuncia con el argumento de que él es un diputado electo soberanamente por el pueblo y que no compete a él hacer esa solicitud? ¿Sería una justificación válida? No, me parece que no es una justificación válida, pero yo creo que el señor Jimmy Morales no lo va a hacer. Ya lo hemos visto en muchas acciones. Incluso hay que recordar en el caso, por ejemplo, del señor Lam, en donde se da a conocer el famoso plagio en el IMUSAC, que es algo, fue algo público. Incluso él salió con que, bueno, primero que prueben las cosas, que una cosa es que digan algo y otra cosa es que le prueben a uno las acusaciones que les están haciendo. Entonces, esa es la tónica de Jimmy Morales. Pero en este caso estamos hablando de un colaborador cercano de la persona que lo involucró al partido. A quien él se debe, por decirlo de otra forma. Es muy probable incluso que sea el cerebro de la estrategia para utilizar la figura de Jimmy Morales para insertarse en la política en la forma como ellos lo hicieron y llegar a estar en estos momentos en posibilidades de gobernar. Creo que aquí es donde otra vez entra en juego la acción ciudadana, la participación ciudadana, la demanda ciudadana, porque este país cambie, que es lo único que va a ir marcando ahorita la pauta de los probables nuevos escenarios y nuevas actitudes que tengan los gobernantes frente a este tipo de acciones. Hablemos sobre algo, has mencionado varios temas, pero él había sido electo como subjefe de bancada. Él tendría un liderazgo pues importante que desempeñar en el Congreso de la República, porque a la larga esos liderazgos son los que mantienen la unidad y la disciplina del partido. Al momento en que él tuviera que ser presentado o tener que enfrentar a la justicia y dejar ese cargo, ¿qué efectos podría tener sobre la bancada FCN en el Congreso? La bancada FCN en Nación tiene una característica que es peligrosa para ellos como bancada, y es que ahí solo hay alguien que fue diputado anteriormente, y es el señor, en este caso Hernández, ahorita no me recuerdo, pero es el papá del Javier Hernández, que es el padre del que es el jefe de bancada. Él es el único que ha sido diputado y que ha estado en el Congreso de la República. Todos los demás son nuevos. Los demás están por primera vez, por decirlo así, en el Congreso de la República. Sin embargo, dentro de esos restantes diputados, uno no identifica a alguien que tenga trayectoria, que tenga liderazgo y que le conozca por sus ejecutorias. Prácticamente estamos expuestos a lo que venga, a lo que ellos vayan a hacer. Entonces, eso los debilita, entonces. Eso les debilita. Tú que tienes experiencia en el Congreso. Yo creo que el problema es que van a entrar confundidos, van a entrar totalmente desorientados. Si de por sí el proyecto de FCN es un proyecto en donde uno no sabe qué va a pasar, qué van a hacer, hoy vemos a una bancada totalmente, incluso creo yo, con las uñas escondidas, porque evidentemente también hay otros militares en ese proyecto que van a tomar posesión, pero que van golpeados y van prácticamente sin la posibilidad de ejercer ningún liderazgo, sometidos a los partidos tradicionales que van a ser
los que van a tener el tejimaneje. Ahora, sobre el partido político en sí mismo. Se dice que el señor Edgar Ovalle pues es fundador de este partido, fue quien invita a Jimmy Morales a incorporarse, se dice también que fue el estratega de campaña, prácticamente como se suele decir en este ambiente. Bueno, él andaba en todos lados es con el él. dueño del partido, se menciona que es el dueño del Claro. partido. ¿Qué efectos tendría sobre el partido político el hecho de que él ya no pudiera asumir esa Secretaría General? ¿Convendría también en este caso hacerse a un lado para que otra persona asuma la Secretaría General del partido? Y si él no lo hace, ¿qué efectos tendría esto? Sí, yo lo que veo con FCN Nación es de que ese es un proyecto de militares duros a donde se incorporan algunos civiles, pero no se involucran al partido, sino que se involucran al proyecto Jimmy Morales. Estoy totalmente seguro que la gente que va con Jafet Cabrera y la gente de la maestría de él no son gente de partido. Entonces, ahí tenemos un partido totalmente débil, incluso una cuestión Cuando dices inédita. no son gente del partido, es que únicamente tienen la función de acompañarlo, posiblemente de ser solidarios con él. Ellos están en el proyecto Jimmy Morales, pero no están en el proyecto FCN. Entonces, el partido FCN, y creo yo que va a ser un hecho inédito, va a pesar muy poco como partido. Incluso creo que no tiene la mínima posibilidad de continuidad. Es un partido que empieza en cero en cuanto a las expectativas de continuidad, porque ni hay liderazgos adentro del partido y porque todos son y están vinculados con esa vieja guardia militar que es tan cuestionada en el país. Entonces, como partido, creo yo que el señor Ovalle bien haría por retirarse, pero lo que vamos a tener en sustitución del señor Ovalle va a ser más militares. Entonces, yo creo que esto es la muestra de lo que siempre hemos dicho. Francamente, en Guatemala el modelo electoral, el sistema electoral y de partidos políticos es un sistema fallido, donde deben haber cambios profundos, esto debe ser transparente, debe ser público y fundamentalmente tener mucho cuidado con el tema del financiamiento de las campañas y cómo se hacen las campañas políticas y cómo se elige a una persona. Aunque aquí este partido se jactó de que era el que había utilizado menos dinero en la campaña política y de hecho los números y las finanzas mostradas por el Tribunal Supremo Electoral daban cuenta de ello. Pero entonces pareciera que no todos son las finanzas, sino los intereses que están también detrás. Exactamente. Hay que recordar que en este caso los militares tienen una base fuerte de gente relacionada con las patrullas de autodefensa civil, de comisionados militares, y ellos sí representan esos sectores. Entonces, creo que otra vez estamos frente a un verdadero problema para la ciudadanía, para la democracia, pero esto se está resolviendo como debe resolverse. Yo, francamente, estoy saludando el esfuerzo de la fiscal general, porque creo que atreverse a hacer ese tipo de señalamientos, a fundar ese tipo de casos, no es fácil. Creo que su trabajo es ejemplar y nos invita a fortalecer lo que debemos fortalecer, que se llama Estado de Derecho. Aquí todos los que cometan delitos deben responder por sus hechos, sean de izquierda, sean de derecha, sean de lo que sea. La gente debe entender eso, la ley debe prevalecer, de manera que el imperio de la ley sea lo que vaya marcando la ruta de lo que es este país, pero sí abrir los ojos en cuanto a qué es lo que va a pasar, porque mal haría el señor Jimmy Morales de que si ya tenía una nómina de esta gente cuestionada para ser incluida en su gabinete o en cargos medios, cometa el error de seguirlos poniendo y que no escuche el clamor ciudadano, que el clamor ciudadano definitivamente está con la democracia y está con la transparencia. Tenemos gran participación en redes sociales y Paola Hurtado está lista para dar lectura a algunos de los comentarios. Adelante, Paola. Carmen, Aníbal, la pregunta era, ¿qué repercusiones tendrá para el gobierno de Jimmy Morales la solicitud de antejuicio para Edgar Ovalle? Más la balanza se inclina hacia comentarios que prevén que no va a ocurrir nada o las repercusiones van a ser mínimas. Por ejemplo, Alex Jr. dice que obviamente mancha la imagen del partido, pero no quiere decir que ese diputado o por él todo el futuro del gobierno vaya a ser corrupto. José Morente, nada cambiará, será lo mismo, de atraso social, dice. 500 años, supongo que quiso decir ahí. Adriana Rodríguez opina, solo por una persona del partido que sea corrupta, algo que no se ha comprobado, no quiere decir que los demás lo sean. Es mejor pedirle a Dios porque este gobierno sea diferente y le dé sabiduría al presidente, porque justicia al parecer no hay.
Inmer Ortiz, el presidente electo debió hacer una auditoría antes de cualquier cosa. Hugo Argueta, ninguna repercusión. Lo que importa son las instituciones al servicio del pueblo. Daniel Tórtola, por un diputado, no lo creo. Canal sensacionalista, las consecuencias de la decisión en las elecciones serán graves, pero no por una persecución exmilitares. Son algunos de los comentarios. Hay quienes que sí tienen previsto que podía tener alguna repercusión, pero otros opinaban, por ejemplo, que Jimmy Morales debería pedirle o entregar, usan esa palabra, a Edgar Ovalle para que él enfrente el proceso y el gobierno siga su curso. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Paola. Aníbal, ¿cómo interpretar esa cuota de tolerancia que se puede percibir ahora en los tweets y que no deja de sorprender porque la ciudadanía había venido siendo muy beligerante, diciendo no más a la corrupción, queremos una forma distinta de hacer política, queremos gente proba, queremos gente honesta, y hoy encontramos dentro de los comentarios personas que dicen no se puede juzgar a un partido político, al desempeño de ese partido, solamente por una persona. ¿Qué impresión te da esto? Bueno, la verdad es de que yo creo que hay una doble moral en la sociedad guatemalteca, especialmente en la clase media, debo decirlo con toda contundencia, que medimos a unos de una forma y medimos a otros de otra forma. Y hay también una tergiversación de lo que es el Estado de Derecho, porque a veces cuando se aplica el Estado de Derecho pero nos afecta, entonces nosotros decimos no, mejor que no haya Estado de Derecho. Cuando El nos Estado de Derecho es Estado de entonces Derecho, fortalezcámoslo, ¿no? hay que respetarlo. Cuando Estado de nos Derecho desfavorece, es no. Estado de Derecho y debemos entenderlo, es imperio de la ley. Eso lo dice la Constitución, pero además es la norma básica en cualquier sociedad democrática. Yo creo que por ese lado está. Y por el otro lado... Y que explicaría también el por qué tanto aplauso y tanto reconocimiento al trabajo de la fiscal Telma Aldana, y a partir de ayer se empezó a hablar de parcialidad de la justicia. Sí, es algo, digamos, incomprensible, pero hay algo también que creo yo que en el fondo deja mucho que desear, y es la posición de muchos guatemaltecos que todavía no superan esa etapa del conflicto armado interno. Creo que hace mal que la gente de izquierda se ponga a aplaudir y casi que haga romerías de aquí a Esquipulas también hincados. Creo que no es esa la actitud para enfrentar este momento histórico que estamos viviendo, pero tampoco es la actitud correcta la de gente que ahora sí se pone a tolerar, ahora sí consiente, ahora sí avala, dice no importa si solo fueron unos asesinatos. Entonces me parece que esas actitudes nos demuestran algo. Aquí la gente que debe ponerse a discutir, que debe empezar a construir este país, es la gente que quiere construir la democracia, la gente que quiere construir una república, la gente que quiere construir una sociedad transparente. Esa es la gente que debe hablarse. Yo espero que la juventud no piense de esa forma, sino que superemos esto, porque definitivamente, si no dejamos que el Estado de Derecho funcione y se consolide, no vamos a ningún lado. Pero creo que además de eso también hay algo que hay que entender. El fenómeno Jimmy Morales es un fenómeno clase mediero, también urbano, que aquí es donde empieza su fuerza, y creo que están protegiendo a su héroe eventual, porque al final de cuentas también la talanquera que se le pone a Jimmy es muy alta, pero hoy se le pone otro peldaño que debe cumplir. Aquí, francamente, cada vez que se le sube la talanquera, existen más posibilidades de que el fracaso de Jimmy sea terrible. Pero por el bien del país, yo esperaría que el que entienda mejor la situación, el que se ponga a la altura de las circunstancias y que se dé cuenta que no le toca favorecer a nadie, porque él ya es presidente, ya el pueblo le dio el poder, es el señor Jimmy Morales. Creo que el reto es para él. Hay un tema que, bueno, sé que es una pregunta bastante difícil, pero se menciona cada vez con más fuerza de que con la llegada de Jimmy Morales al poder y el partido FCN, precisamente por los militares que rodean el partido político, se estaría viviendo en el país un reacomodo de cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Y bueno, cuando uno escucha un nombre como el de Manuel Callejas y Callejas, a quien se le vincula con la cofradía, uno podría pensar, bueno, ¿quiénes estaban detrás del Partido Patriota, que es el partido que sale de manera tan desafortunada y estaba liderada en ese momento por el sindicato, aunque se decía que había cierto acuerdo todavía con la cofradía?
Y en este caso, cuando uno escucha los nombres como de ese bando contrario, entre comillas, se podría pensar que fue una especie de mensaje para el señor Jimmy Morales para evitar que este reacomodo se diera, si es que esto es cierto. Es muy difícil ponerse en la mente de la fiscal general o en la agenda de la fiscal. Creo que hay investigaciones que vienen de hace mucho tiempo. No, estas no son investigaciones de ayer. Eso hay que dejarlo claro. No obstante, yo sí creo de que de una u otra forma sí existe un subliminal mensaje para que el señor presidente de la República electo tome en cuenta de que existen personas, existen personajes, que no estoy hablando de la institución ni estoy descalificando al Ejército de Guatemala, yo por lo menos no lo hago, creo en la institución y creo que hay que dignificarla. Sin embargo, el problema no es ese, el problema es que sí existe una tradición histórica, algo que no se puede negar en cuanto a la existencia de aparatos ilegales, gente involucrada con la corrupción en el propio Ejército de Guatemala, en este caso el señor Callejas, que todo el mundo pues lo sabía, era algo vox populi. En ese sentido, creo que la justicia puede enviar un mensaje contundente al señor Jimmy Morales en cuanto a que esta vez los guatemaltecos queremos que las cosas se hagan bien. De cualquier forma, aunque no hubiese existido esta acción, el señor Jimmy Morales está obligado a respetar los parámetros éticos, ese famoso dicho que lo hizo tan famoso a él del ni corrupto ni ladrón. Creo que es un compromiso que él mismo se impuso, una gran cadena que se impuso al cuello con la que tiene que saber convivir y responderle a las expectativas que millones de ciudadanos vieron en él y que lo apoyaron. Tengo que irme ya en breves segundos, pero muy rápidamente, ¿tú crees que esto nos va a polarizar nuevamente como país y podríamos perder el terreno ganado luego de habernos unido tan fuertemente el año pasado en ese clamor y en esa lucha en contra de la corrupción? Siempre se va a correr el riesgo porque esta es una sociedad enfrentada en donde no hay diálogos ciudadanos, no hay debates intersectoriales, es algo terrible, los distanciamientos son grandes, pero yo espero que gane la sensatez, que gane la cordura, que gane la creencia firme en que el Estado de Derecho es la salida para la solución de los problemas nacionales. El riesgo está, sin embargo, creo que la lucha ciudadana que se demostró el año pasado, que fue tan genuina, que fue tan espontánea, va a hacer que esto se vaya por el cauce que debe irse. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal, por tus opiniones, por darnos algunos elementos para poder leer los acontecimientos que están pues dominando el ambiente político nacional. A ustedes también, amigos, por acompañarnos en este segmento de entrevista y volvemos ahora con Mario y con Paola a la mesa principal.